Hola, hola. ¿Nos sentamos todos, por favor? Vamos un poco justos de tiempo y creerme que vale la pena tener tiempo para catar. O sea que vamos a empezar a esta cata que creo que os va a poner los pelos de punta. Y nada, yo no os robo más tiempo, que si no luego me echan bronca. Bueno, yo creo que vamos fatal de tiempo y vamos a modificar un poco lo que iba a dar para que nos quepa todo. Marta, no te vayas, porque como soy el último, yo creo que es honroso darte las gracias por todo lo que has organizado. Bueno, a ti, a tu equipo en la sombra de los que te apoyan, como Sergi, como Pepe, que está por ahí. Muchísimas gracias. Yo creo que esto, cuando me preguntabais en esta reunión que hicimos el sábado, porque yo quería entrar en Futuro Viñador, es por esto. Y por ti, que estás al frente, porque has hecho una cosa preciosa. Así que nada, el aplauso para ella. Dar las gracias también a Gonzalo, a la familia Dostatu, por dejarnos todo esto, porque ha sido pues 2 días maravillosos que resumen muy bien, pues que creo que todos compartimos lo que yo me ha quedado ya muy claro que es Futuro Viñador, que es que compartimos una ética de que queremos hacer avanzar la viticultura de este país sin pedir nada a cambio, solo por el simple hecho del disfrute de hacer avanzar las cosas y hacer pues que podamos ir mejorando poco a poco. Y esa palabra que acabo de decir, esa ética, que estáis viendo que está por ahí en el título, que es un título extremadamente pretencioso incluso para mí, ética y estética de un suelo, eso ya es lo último que tenemos que escuchar, pero es una cosa que yo creo que es un mensaje necesario para los próximos 15, 20 años, que empecemos a entender que estamos en un mundo, porque si no, fijaos, acabamos de dar 2 días que si mañana yo termino ahora y digo, venga, vamos a catar los tomates, pues podría ser perfectamente, ¿no? O sea, que hemos hablado de suelo vivo, hemos hablado de materia orgánica, hemos hablado de lombrices, hemos hablado de 1000 cosas, pero todo eso deviene en un sabor. Y estamos haciendo vino, no lo olvidemos. Entonces yo creo que ha sido una idea buena, hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otra persona que Marta pues propuso, yo creo que Jordi también, que no te da las gracias, perdona, porque no estabas, pero es importantísimo darle sabor. Nosotros somos padres y madres de sabores. Entonces, todo lo que hemos visto estos 2 días son herramientas. No nos olvidemos que no podemos perder el foco, no podemos convertir la herramienta en un objetivo. Tenemos que entender que tenemos herramientas para construir sabores. Entonces, a lo largo de la historia, no me puedo meter muy profundo porque no tenemos tiempo con la ética y la estética, pero a lo largo de la historia de la relación del hombre con la naturaleza, no siempre hemos mirado el suelo igual. Hemos tenido periodos que estaba la Ilustración, estaba el romanticismo, estaba el positivismo, está el regionalismo, la modernidad, la posmodernidad, la metamodernidad, perdonadme los palabras, pero así como lo tenemos que llamar. El hombre ha mirado de una forma, el ser humano de una forma distinta al suelo y se ha relacionado de forma diferente. El suelo es un elemento vivo y nosotros hemos tendido a relacionarnos de una forma y entenderlo distinto. En la Ilustración estábamos más separados y el foco de la razón decía que un suelo no podía tener unas propiedades sobre los alimentos. En el romanticismo ese apego a la identidad nos hizo acercarnos de nuevo. El positivismo, de nuevo, la ciencia nos alejó un poquito del entendimiento de que el suelo no podía traer determinadas cosas. Y esto es una cosa importantísima, porque siempre que el ser humano ha entendido cuál es la cosmovisión, esa idea, ese zeitgeist, ¿no?, que decía Hegel, de ¿no?, dónde vivimos, quiénes somos, cuál es nuestra ética. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí entiende cuál es la ética de este momento. O sea, resumimos estos 2 días, ponemos una palabra: sostenibilidad, vida, entender cómo podemos pasar por este planeta sin degradarlo más, quedarnos por lo menos como estamos, si podemos aumentar un poquito más. Yo creo que esta es un poco la ética que tenemos por lo menos los que estamos aquí, ¿no? Eso deviene en una estética. Es decir, el ser humano ha entendido cuál era su posición en el mundo, y esto lo hacemos sin darnos cuenta, entendemos quiénes somos, dónde estamos en el mundo y construimos un sabor. Qué importante es entenderlo, construimos un sabor. No solo la vista y el oído son capaces de emocionar, el sabor también. Hemos negado la posibilidad del olfato y del gusto y del tacto de construir una emoción. Y nosotros somos constructores, padres y madres de sabores. Entonces hoy vamos a intentar adentrarnos un poco en esto, en esta relación del ser humano con el sabor a través del entendimiento con la naturaleza. Hoy, perdóname que no he dicho que Ramiro tenía que estar conmigo aquí hoy, está muy cerquita, pero tenía un compromiso que no podía abandonar. Así que, perdona. Vamos a empezar pues con una pirámide que a mí me encanta y que la cuento muchas veces, y es la relación del ser humano con la naturaleza. Fijaros que la pirámide, la base, como siempre, pues las relaciones más extendidas son las relaciones del ser humano con el ser humano.
las que hacemos todos los días, las que nos enseñan desde pequeños y las que cultivamos y las que más nos gustan de todas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, relacionarnos. Inmediatamente encima tendríamos la relación del ser humano con los animales. Una relación que ya depende de una sensibilidad mayor. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, más o menos por donde estamos orientados, pues nos gustan los animales, tenemos de alguna forma o de otra contacto con ellos, pero ya exige una cierta sensibilidad y paciencia en la comunicación. Todos pues nos entendemos si tenemos un perro, sabemos cuando el perro está contento, cuando no, si tenemos, o el que está, cómo silban los pájaros. O sea, tenemos que tener cierta paciencia, pero casi todos tenemos como una intuición de saber qué pasa ahí, ¿no? De una manera prácticamente inmediata. Justo por encima estaría la relación del ser humano con las plantas, una relación mucho más compleja. Y ya seguimos teniendo la suerte que todos los que estamos aquí la entendemos perfectamente, pero la planta ejecuta un mensaje mucho más lento. Puede demorar días en entender qué le está pasando a una planta, a veces no, a veces puede demorar algún mes o semanas, y es un mensaje que requiere de mucha más sensibilidad y mucha más paciencia. Pero el que lo sabe entender, el que pasa su vida como estamos nosotros en el campo, pues puede formar las frases más bellas y un lenguaje maravilloso, que es por lo que estamos todos aquí hoy. En la cúspide de la pirámide está el elemento más complicado de todo, un elemento que ya hemos demostrado y hemos visto perfectamente estos 2 días, que es un elemento vivo, pero comunicarse con él es muy difícil. Hemos estado aprendiendo las herramientas para comunicarte con el suelo, pero el suelo tarda mucho en dar un mensaje. Tarda muchísimo. Estamos hablando y lo sabemos que puede tardar meses, años o incluso puede tardar el lapso de una vida. Bueno, hemos dado cuenta con todos estos herbicidas que empezamos, ¿no?, en los 70 y que ahora pues de repente hace 10, 15 años nos hemos echado la mano a la cabeza, coño, hemos tardado 40 años en darnos cuenta. O sea, fijaros qué despacio actúa el suelo. Muchas de las veces da un mensaje intergeneracional. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuánto se tarda en aprender una palabra? Pues casi se transmite de padre a hijo, de madre a hijas, y entender el lenguaje del suelo pues necesita tener muchas generaciones detrás enseñando qué significa. Y esto pues es una de las cosas que tenemos en Jerez, que es lo que os quería contar. Bueno, por hacer un pequeño resumen, y tenemos que ir súper rápido, esto prácticamente me lo voy a saltar, cómo se origina la albariza en nuestros suelos calcáreos. En nuestros suelos calcáreos es importante que entendáis que no es un suelo calcáreo como se suele entender. La mayoría del suelo español, lo tenéis de aquí de la península, pues hay muchísimo calcáreo que viene del carbonato cálcico, que se sale, como lo sabéis, disuelto a las aguas ácidas, pero nosotros tenemos un suelo que procede mayoritariamente de la precipitación de las diatomeas, radiolarios, foraminíferos, ahora lo veremos. Entonces viene por el caparazón que tiene, que esto es una cosa que hace un suelo rarísimo, con unas propiedades rarísimas, y viene porque fue el plegamento alpino, como ya sabéis. Esto es lo que había antiguamente, bueno, la España un poquito más antigua, bueno, aquí lo he visto muchas veces, que Pepe lo habló con Pepe, pues que también tiene unos brazos por ahí en el Penedès, y nosotros pues no teníamos, aquí terminaba prácticamente lo que era la península, de repente empezó el plegamento alpino, emergió toda la sierra de aquí de Andalucía, de la Bética, Subbética y tal, por abreviar, y de repente se originó el estrecho bético. Entonces, aquí hay un mensaje muy bonito, porque estamos todos acojonados con el cambio climático y los cambios pues normalmente lo tenemos como malo, evidentemente, tenemos un sistema montado y yo quiero mandar un poco de tranquilidad porque los cambios, aunque evidentemente son peligrosos y son sobre todo que nos acojonan, o sea, lo pasamos muy mal, pero permiten un nuevo espacio. En este caso, el cambio tan grande que hubo con la orogenia alpina fue que permitió tener este paso de agua, que hizo agua somera, y permitió vivir, le dio paso a una nueva especie, que fueron todas estas diatomeas, radiolarios, foraminíferos, que necesitaban, evidentemente, 2 cosas. Una, para vivir, era la luz, y otra, la materia orgánica. ¿Cuál es el problema que pasa con esto? Pues que la luz llega a la superficie del agua, lo habéis visto en los océanos, y ya dependiendo de la turbidez, llegará hasta donde pueda, que son 100, 200 metros, y la materia orgánica cae por abajo del continente, con lo cual hay una separación en el océano de 3 kilómetros, donde no puede haber las condiciones para que vivan todos estos microseres. ¿Qué pasó en este momento? Pues que esto era un paso somero de agua y aparte había una corriente que levantaba la materia orgánica, en lo que llamamos aquí el upwelling, perdóname los dibujitos que son míos y ya son antiguos, y veis cómo las diatomeas iban creciendo aquí, precipitaban, iban llenando como las cuencas, ¿no? Entonces veis cómo la materia orgánica subía, comían, caían, a razón, no me acuerdo quién fue ayer, creo que fue la primera charla cuando decía cuánto se tardaba en erosionar un suelo y cuánto se tardaba en generar. Este suelo tardó 1 milímetro, hizo cada siglo. O sea, imaginaros que crece en primavera una capa de diatomea, dependiendo de la temperatura que había en el momento, puede ser una capa más gruesa o no, lo veremos ahora con las barajuelas,
caía a razón de 1 milímetro al siglo. Imaginaros si perdemos 1 centímetro, como lo estábamos hablando ayer. No me acuerdo, Marta, quién lo dijo exactamente, pero me gustó el dato. Imaginaros para combatir el milímetro ese con el centímetro. Isidro García del Barrio decía que había calculado exactamente que uno de los agrónomos más importantes de la historia de Jerez, de los 70, hizo un libro precioso que es La Tierra Albariza, y decía, bueno, nos queda aproximadamente 1 millón de años para comernos el suelo entero del Marcos Jerez, así que daros prisa para hacer buenos vinos. ¿Vale? Entonces, bueno, estáis viendo aquí cómo se origina. ¿Qué pasa? Pues que esta capa se convierte completamente en una planicie de suelo sedimentario, de albariza, y esto es importantísimo. Y yo lo hablo mucho con los amigos de Champán. Tenemos que aprender a distinguir los suelos calcáreos. No se puede decir cuando tú dices, bueno, tengo la CRE y encima tengo la materia orgánica que sea y esta profundidad es la que me da a mí las raíces y tal, no sé qué. Los suelos calcáreos son hiperdiversos y dependiendo del fósil que tiene, imaginaros lo que vivía aquí y que pasen 10 millones de años y está aquí, imaginaros que un cerro llega hasta aquí y otro cerro llega hasta aquí. Entonces es radicalmente distinto. Y esta es la magia de la zonificación. Entonces, ¿qué nos sucede? Pues tenemos aquí a nuestros queridos protagonistas de esta historia, estos seres que supieron captar la oportunidad de un mundo nuevo que se generaba, negaba la vida a otros, pero daba la oportunidad de que otros tanto supieran. Pues a lo mismo nos pasa a nosotros los humanos dentro de 1000 años, quién sabe. Entonces veis aquí cómo están las espículas de esponja, están todas las diatomeas, y esto pues veis que esto es lo más importante de todo, siguen guardando la estructura. Y esto es importantísimo para estos que hablábamos de antes, que el suelo tiene que tener ese cast alto, esa buena aireación, y esto hace un montón de huecos. Entonces es un suelo un poco fake, perdóname la palabra, pero es que viene al pelo porque muchas veces cuando buscamos aireación a través de los agregados estables, de la materia orgánica tal, esto lo tiene solo a través de las estructuras de los cuerpos de las diatomeas. Son tantas, o sea, cuando tú vas andando por un viñedo en Jerez, estás pisando esqueletos de lo que alguna vez estuvo vivo. Esto es precioso, pero también te da un mensaje de que casi estás como sacando petróleo del suelo, ¿no? Entonces, bueno, cada una tiene propiedades distintas. Hay algunos que somos fetichistas, que cuando encontramos, yo qué sé, Actinocyclus inhelm, que es pues como la que te da el gran suelo, ¿no? Pedro Domecq decía Gran Cru, nosotros decimos Gran Viña, que cuando la encuentras dice, si está esta raza, ahí tienes un pedazo de suelo de categoría sobresaliente, ¿vale? Bien, veis aquí, al final, lo que sucede y la clasificación, y ya con esto vamos terminando la paliza de suelo que estoy dando. ¿Cómo se clasifica el suelo del Marcos de Jerez? Pues tenemos arenas de 0 a 15 metros sobre el nivel del mar, de 15 a 45 las arcillas y de 45 a 136, que es el punto más alto que tenemos en el Viñedo del Santo, del viñedo clásico, después ya los 70 se buscan zonas un poco más altas. En las 3 clasificaciones que ya cuando hablamos, Columela da hace 2000 años. Esta misma clasificación se sigue manteniendo en el Marcos de Jerez y es preciosa porque dependiendo de toda esta clasificación, esto evidentemente son suelos del cuaternario y estos son suelos del ternario. Entonces esto es precioso porque hace la relación del ser humano entendiendo cuáles son los mejores y los peores. Ya desde Columela, Columela ya clasifica arenas, arcillas y suelos calcáreos y nos dice, esta es una clasificación que encontró Ramiro en Sanlúcar, fijaros el año, no sé si los del fondo lo veis, pero en 1771. No sé si habrá alguien que me pueda llevar la contraria, o mañana vendrá alguien de Rumanía y me diga que hay un pueblo que allí clasificaron igual, pero creo que la clasificación más antigua que existe en la Tierra, del ser humano, de clasificar parcelas por suelo y calidad. De hecho, no sé si en el mundo, no sé si me lo podéis decir ahora mismo y así entramos en diálogo, si existe alguna zona ahora mismo que tenga clasificación de parcela, suelo y calidad. 1771. Todas las parcelas del Marcos lo estáis viendo, que vienen viñas sobresalientes, que serían como el Gran Cru, ¿no? el Gran Viñedo, primera, segunda y tercera del calcáreo y después primera, segunda y tercera de arcilla. Hemos encontrado millones de archivos en las distintas bodegas desde el siglo XVIII, XIX, donde todos los vinos se clasificaban por suelo, no se clasificaban por vejez. Entonces, esto que ahora mismo del Marcos Jerez que decimos, tengo un vino de 5 años, bien, no, el mío tiene 10 años, oh, qué bien, no, pues el mío tiene 15. Esto es una cosa completamente posmodernista, que es propia del whisky, es propia de los destilados, y a nosotros el mundo del vino nos tiene que interesar poquísimo. Y una cosa, bueno, que como sabéis también ha pasado aquí en La Rioja, con lo de crianza, reserva, gran reserva y todo esto, que no tiene nada que ver con el origen, que es lo que nos interesa a los que estamos aquí, y es cómo se clasificaba antiguamente. Entonces, fijaros que ahora mismo intentáramos
ponernos de acuerdo para decir cuáles son las parcelas sobresalientes, la de primera, segunda y tercera, esto sería imposible. Esto es propio de una época completamente distinta, donde se hacían las cosas de una forma también diferente, pero es preciosa. 1771, ¿vale? Y esta es la clasificación de esto es uno de los planos que tenemos de 1904, que es el parcelario de Cepero, donde pues quedan todas las parcelas con el nombre de los pagos y donde se van. Tenemos publicaciones infinitas, tenemos a Simón de Rojas Clemente, a Esteban Mutelú, tenemos a Parada y Barreto, que va describiendo parcela, que antes se lo contaba a Julián Navarro por ahí, acerca de una historia que me pasó, porque están todos los pagos descritos con las variedades que tenían. Aquí nunca hubo coplantación, siempre se plantaba todo separado porque decían que, bueno, cada suelo específico tenía que tener una variedad determinada. ¿Tú cómo vas a tener esta aquí y otra aquí si el suelo tiene que tener... Pensad que estamos hablando en pie franco, además, ¿eh? Ahora tú te vas a Macharnudo y pones una 333 y encima pues le injertas una Pinot Noir y aquello sale. Pero antiguamente en pie franco, de hecho, es lo que te contaba antes, Julián, que claro, yo vi, o sea, que siempre me han dicho desde pequeño que las moscateles y las tintillas tenían que estar en la playa, porque tenían que estar cerca del mar. Entonces yo decía, pero vamos a ver, si tú tienes que pacificar una moscatela y tienes que pacificar una tintilla, ¿qué sentido tiene hacerlas en el mar, que tiene un 100% de humedad prácticamente? Decía, bueno, será la arena, que tendrá algo que ver, y uno decía, no, es la filoxera, que la arena no se extendía, pero bueno, ¿y por qué moscatela y tintilla? Vamos a ponerlas todas en la arena y ya nos quitamos. No tenía mucho sentido. De repente encontré a Parada y Barreto que describía que en el pago de Amarguillo, que es un pago de arcilla, ¿vale?, en una segunda categoría, había el mejor moscatel de todo. Y yo decía, coño, si el moscatel decían siempre en la playa tal, porque está en Amarguillo con un suelo mucho más orgánico, con un suelo con más arcilla, ¿qué hace ahí ese moscatel? Claro, tienes que pensar que todo esto es prefiloxérico. Nosotros tuvimos la filoxera en 1894. Claro, te sacas esto y tú ves un día la lucidez y decís, bueno, vamos a poner en el suelo más calcáreo que tenemos, allí en el corregidor, todas las plantas a pie franco de las distintas variedades. Nosotros tenemos 78 variedades autóctonas, después lo contaremos. No puse las 15 más conocidas. Y claro, ¿qué pasó? Que cuando ya empezó la planta a crecer tal, las tintillas, por ejemplo, estaban así. La que había salido de 10 plantas que ponía de cada una, no salió, la tintilla 9 no salieron, una salió así, con una clorosis brutal, las moscateles 3/4 de lo mismo y la palomino en pie franco tenía 2 metros, estaba como yo, exactamente. Entonces, fijaros lo importante que es entender y mirar la historia con unos ojos de una persona que hace vino. Entonces, toda la relación que tenemos que tener con la ciencia, la relación que tenemos que tener con la historia, tiene que tener un punto de vista de que estamos haciendo vino y entender el porqué. Ahora vamos a preguntarnos una de las preguntas que yo hice ayer sobre la rizosfera, y ya sabéis que los exudados de las plantas, de alguna manera, tienen la intención de llamar al microorganismo que necesitan para consumir lo que ellas necesitan, que esto es frontera ahora mismo, antes lo hablaba también con Julián. ¿Qué pasaría en estos momentos cuando ponías una palomino en Macharnudo o una Pedro Jiménez en Macharnudo y el mensaje que daba pie franco de esa rizosfera, el mensaje de ese exudado, era totalmente distinto? Porque dependiendo del porta injerto, los exudados son distintos, ¿eh? Eso se ha investigado hace poco en La Rioja y es precioso. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto nos estamos perdiendo de ahí? Entonces, una cosa que yo creo que también futuro viñador debería ponerse, ¿vale? Bien, con todo esto, y ya yendo y bajando el balón al suelo, esta es la clasificación. Estos son los nombres históricos que los viticultores... Nosotros, como tenemos un suelo sedimentario, es muy fácil por la superficie saber qué tenemos. De hecho, nosotros no tenemos perfil B. O sea, pasamos del A al C, ahora lo veremos, del labrado prácticamente, del antrópico, al C, a la tosca, y no tenemos perfil B. Es un suelo muy fácil de ver la superficie y simplemente si ves esta aplicación que veíamos antes, que hacías una foto y te dice la textura, y prácticamente igual. Cómo refleja el sol y le ves un tono ahí un poquito más ocre, ya sabes la tosca que tiene. Y entonces los viticultores lo sabían. Y esto que estaba clasificado de Sanlúcar antes que os he puesto es prácticamente así. Esta es la clasificación de la baliza teórica, es una baliza que nunca se ha tocado, tercera, segunda, primera, y sobresaliente, que es un poco lo que vamos a ir catando para que vayáis distinguiendo en boca lo que pasa. Aquí, para que, en los suelos Marcos Jerez, esencialmente, pues estos no son nombres técnicos, pero son por los arenosoles, lubisoles, que tenemos aquí en Pueblo Viejo y Lustrillo, tenemos leptosoles y regosoles arriba del todo, el leptosol es el mejor de todos. Pero nosotros no penséis que cuanto más calcáreo, más nos gusta. De hecho, los 2 primeros vinos van de esto, ¿vale? Entonces, estos son, perdonad, para distinguir la albariza de primera calidad, tosca cerrada, es como sería el 80% de los suelos de máxima calidad del marco.
Y los dos de arriba, que son la tosca de lentejuela y la tosca de barajuela, solo componen, que esto lo hablamos la última vez, un 1,8% de las albarizas tope de gama, ¿de acuerdo? Solo 1,8% a 2% harían la gran viña, la clasificación sobresaliente, lo que nosotros consideramos las grandes viñas del marco, que no son muchas, porque imaginaron 1,8 nada más que de esto. Entonces, esta de en medio sería la tosca cerrada, que como os veis, pues es muy angular. Esta se parte por donde quiera, tiene un poquito más de arcilla que hace que se compacta un poquito más y se tiene que romper de una forma concoidea y aleatoria. Por donde sale, por ahí toma la oportunidad la planta, por ahí se mete y esta es lo que pasa. Y a este lado y a ese lado tenemos las dos categorías sobresalientes. Esto es lo que hacen los pedazos de vino y os voy a contar por qué. Esta, que es mucho más migajosa, que lo estáis viendo, tiene más agregados estables, veis que tiene las raíces que salen por aquí, raíces finas, que esto lo hemos estado viendo antes. No solo tenemos que ver los análisis del suelo, el sistema radicular y cómo se expande en cada suelo es importantísimo. Entonces, raíces finas, raíces medias, muchísimas raíces aquí. ¿Por qué? Porque tú te metes y haces esto una calicata, metes la mano a 2 metros y partes la tosca entera. Imaginaros aquí la difusión entre el perfil A y C, que prácticamente no existe, porque es que es tan migajoso que el volumen de raíz es increíble. Esta de aquí, y me quito de en medio, es la barajuela, que es de una estructura parecida a la tosca, lo que pasa que es mucho más laminar. Entonces, ¿qué sucede? Que en cada lámina todas las raíces se van extendiendo. Entonces, es más estresante, por supuesto que la lentejuela, la que tenemos allí, pero ese volumen laminar hace que tenga una cantidad de raíces increíble. Hace poco, no voy a dar el nombre porque no es cuestión tampoco de criticar, pero un experto internacional, Joaquín estaba por allí cuando vino, y vino allí al corregidor. Y bueno, fuimos a la viña de Joaquín, fuimos a muchas viñas, ¿no? Viendo, la calicata, y daba allí tal, y contaba una historia. Entonces, fijaros lo importante que es que cada uno cuente la historia de su territorio. Es importantísimo. Yo esto de que venga un experto internacional a ver tu viña es muy complicado. Tú puedes sacar cosas generales, pero fijaros lo que pasó. Llegamos a un suelo como este, una barajuela, y claro, el horizonte A de una barajuela es muy cómodo, porque es un horizonte que está muy movido, con más materia orgánica, y casi todo el volumen radicular de las raíces grandes y medias se concentra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a la mejor viña que tenemos allí en el corregidor, donde salen los vinos, Villamarta sale de ahí y tal, y baja al suelo y me dice, me mira a la cara, ¿te acuerdas, Joaquín? Y me dice, esta viña la tienes que arrancar. Digo, hostia, me cago en la... Yo callado, no decía, allí además uno pues intenta ser prudente, ¿no? Coño, pues cuéntame tal. Y dice, mira, tal, fíjate, todas las raíces acumuladas aquí, y en la tosca no hay nada, tal, no sé qué, esto está muy mal plantado, porque no sé cuánto, y esta viña en cuanto haga calor se te va a morir. Y claro, digo yo, ¿tú sabes cuánta? Claro, ya te callas un poquito y al final digo, mira, es que esta viña tiene 60 años y ya ha pasado unas cuantas, ya pasó todo el 2000, la sequía de los 2000, la tal, no sé cuánto, y aquí sigue la viña. Y aparte debe ser una cosa, es la que mejor vino da, de todas. Total, que el hombre se queda descompuesto y claro, ¿qué pasó? Que metió un destornillado aquí, ¡plac! Y cayó una franja entera de una capa de barajuela y salieron todas las raíces hasta 2,5 metros de raíces pequeñas. Entonces, fijaros qué importante es entender que cada uno en nuestra zona tenemos que ser, no sé, un poco profeta, ¿no? Intentar entendernos y que lo mismo que le dije yo a Antonio Telmo o sea, cuando decía, tenéis que venir a Tomelloso, a tal no sé qué, tenemos que surgir nosotros de nuestra propia tierra para contar nuestra historia. Esto es importantísimo, ¿vale? Bien. Queda, bueno, aquí están las manos de Ramiro, pues viendo exactamente, esto es muy profundo ya, estos son casi 2,5 metros o algo así, y esto es lo que sucede, lo que os acabo de contar. Ahí veis otro dibujito mío, cutrecillo, pero veis el perfil A, el perfil C, cómo bajan cada uno, la lentejuela evidentemente pues se extiende como le da la gana, la tosca cerrada pues son los típicos dibujos que veis cuando dice ¿cómo se desarrollan las raíces en una albariza? Pues ahí, como la tosca cerrada, como esa. Y esta, la barajuela, que es especialmente la que me gusta a mí, pues va siempre siguiendo esas líneas, siempre un poquito más axial de la albariza. Y esto, pues un poco, cómo se distribuían las variedades, fijaros la importancia, ya vais a catar, perdona, las variedades cómo se distribuían según el calcáreo, y esto es lo que yo he extraído un poco de toda la historia y cómo iban, pues lo estáis viendo que Moscatel y Tintilla no aguantaban nada, y cómo según la altura y las categorías iban haciendo los vinos. Y esto lo veremos y lo desarrollaremos poco a poco, ¿vale? Por último, esto viene a otro lado de herramientas de estilo, es la flor. Antes, cuando estábamos hablando de todo el tema de la metagenómica, la complicación de tener 10.000 millones, y corregidme si me equivoco, de microorganismos en 1 gramo
de suelo. O sea, eso es una complejidad y llegará un momento que el problema de todo esto que lo hará la inteligencia artificial y nosotros nos enteremos de nada. Sabremos qué está pasando, cómo se mueve la familia, pero el ser humano no es capaz de procesar este dato. O sea, en 1 gramo esto es imposible. Con la flor nos pasa igual. Tú le metes a una flor, coges un tal, lo analizas y ahí te sale de todo. Hay una especie, antiguamente decíamos que había como 4 tipos de levadura que reinaban tal, bueno, al final son 95% Saccharomyces cerevisiae y diversísimas, o sea, podemos tener 1000 tipos de levadura y pasa un poco como con el suelo. Entonces, un microorganismo, una capa de levadura que está flotando, dependiendo del suelo, se forman distintos tipos de velos. Esto es una cosa maravillosa. Yo lo digo siempre y ya al principio me costaba más entenderlo, incluso con las fermentaciones normales daos cuenta que estos son levaduras fermentativas, ¿eh? O sea, tú terminas la fermentación, cuando se acaba el azúcar, ¡bum!, flota y se acabó. Dependiendo de si tú tienes una barajuela, por ejemplo, que es un suelo mucho más estresante. Esto evidentemente no es porque el suelo entra en el vino, sino porque origina una cascada de acontecimientos que acaba haciendo que a lo mejor haya menos nitrógeno asimilable o que haya menos hoja o más hoja que haga que tenga la piel más curtida con menos taninos, una cascada de acontecimientos, ¿vale? Pero tenemos que resumir. Al final, cuando tienes una barajuela, por ejemplo, de los que tenemos aquí, te forma esto, ¿vale? Y lo podéis ver cuando vais al Jura. Hay la diferencia probasteis el San Cayetano el otro día en la cena, que tiene mucho más acetaldehído. Cuando hay estrés en el viñedo, cuando hay poca hoja, cuando la viña no puede, siempre la levadura está estresada. Siempre. En un suelo fácil, un suelo con mucha raíz, un suelo con mucha materia orgánica, tenemos velos muy gordos y muy complejos. Cuando tenemos mucho estrés, esto que hablamos antes de la velocidad de cuando crece alguien, incluso con las plantas, cuando tiene y dice, yo tengo recursos, ¡buah!, y crezco. Pues pasa en un suelo donde hay mucha raíz y tal, crece mucho el velo, y cuando no, no. Y esto es una cosa muy bonita. Sí. Haciendo un símil, ¿podría ser a más vigor un tipo de velo más gordo? O sea, tú te vas a la costa y en Sanlúcar, no solo por el suelo es más cuaternario, tiene más materia orgánica y aparte coloniza más la raíz y aparte tienes el océano enfrente con una temperatura máxima de 28, la viña te hace una uva así, mucho más gorda, pero sobre todo con una piel mucho más fina. Entonces, claro, aquello es, como dice Ramiro, siempre papel de fumar, aquello no aporta tanino al vino, las catequinas que son hipertóxicas para el velo de flor son bajísimas, entonces al final es como una cascada, hay mucha más hoja que protege del sol, es una cascada que hace que el vino sea mucho más fácil. Entonces yo siempre digo que es el vino, o casi la planta, la que elige al velo, no al revés. Entonces, este mensaje de los últimos 40 años de no, abre la ventana, que entra al fresquito y como hace más frío se instala. O sea, esto viene de... Nosotros además que hacemos mucha vinificación por año y claro, cuando tú haces años cálidos y ves el estrés en la planta y hay la mitad de velo, años fríos, hay mucho más tupido, ¿vale? Bien, bueno, ahora esto me lo voy a saltar porque no nos da tiempo. Aquí venía, por si algún día os tenéis la curiosidad, tenéis una solución muy fácil, que es cenar conmigo o comer conmigo y os daré la chapa increíble con esto de la ética y la estética, pero vais viendo cómo tiene una parte ética que deviene en una parte estética, que es un sabor que el ser humano interpreta de su realidad y va convirtiendo, ¿vale? Entonces, vamos sirviendo ya, si queréis, los 2 primeros vinos. Bueno, aquí veis, esto es una cosa muy bonita, que los pasos de la aceptación de las ideas, antes, porque voy a tener algo de tiempo antes de los vinos, y vais viendo cómo se originan los fenómenos de rechazo, resignación, aceptación, exaltación y transmisión, que es lo que se enseña, que esto pasa cada vez que cambiamos de estilo. Cuando cambiamos de la parkerización a la borgoñización esta que tenemos ahora mismo en España, pues exactamente igual. Bien, vamos a catar 2 vinos, ¿vale? Vienen del Pago de Macharnudo. El Pago de Macharnudo es un... No los catéis todavía, ¿vale? Dejadlos ahí en la copa, que es importante. Y ahora me vas a decir tú, Marta, si es el 5 es el segundo, ¿no? Sí, 2 primeros, vale. 2 primeros y... Vale, es que esto va a ser a ciegas y ahora os voy a hacer levantar la mano, ¿vale? Bueno, nos vamos al Pago de Macharnudo. Sabéis que tenemos una distribución de pagos allí muy grande y vamos a dar la primera pista. Macharnudo, en árabe, significa cerro desnudo. Fijaros esto, con los 2 días que llevamos hablando de vida, cerro desnudo. El suelo es tan calcáreo que allí pues prácticamente elimina esa biotoxicidad que estamos hablando, pues es muy complicado que crezca nada. Entonces, bueno, Macharnudo es muy famoso por un personaje, porque al final los terruños, evidentemente, aparte de todo esto de la temperatura, orientación, tal, no sé qué, el terruño lo hace el ser humano. Y el ser humano y la interpretación del ser humano decide cuándo vendimiar, si vendimia antes, después, qué plantas pone y tal. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, Macharnudo está dominado
por una figura icónica que es Pedro Domecq. Pedro Domecq es como uno de los dos padres del canon moderno de los Jereces. Jerez tiene como dos, como los Jedi y los Sith, ¿no? La luz y la oscuridad. Pedro Domecq es el que hace los vinos con más cuerpo. Este hombre estaba obsesionado con tener la máxima concentración y la máxima sapidez. De hecho, él decía que abonar reventaba sus vinos. Decía, mira, no quiero abonar, porque había una teoría, dependiendo de la concentración que querían cada uno en vino, decía, no, tú en el pago de añina cada 8 años, en el tal cada no sé cuánto. Pedro me decía que nunca podía abonar, porque su vino perdía fuerza. Y que los buenos vinos suyos eran los años secos. Esto estamos hablando hace 200 y pico de años, ¿eh? Y que en la poda de la vara y pulgar, los dos racimos centrales, que son los dos racimos, como sabéis, en una poda larga que tienen menos hojas, y como la planta tiene una dominancia apical, aquí no le mete fuerza ninguna, son racimos con valla más pequeña, piel más gorda. Estos son perfectos para tener más concentración, más tanino, más oxidación y más volumen en boca. Entonces este Pedro decía, oh, coño, los racimos de en medio, aquí no se abona, vamos a estresar la planta al máximo y me da igual que la planta me dure 30 años que yo, ¡caj! Y ese entonces es el padre de los Jereces dorados. Y en el otro lado tenemos a Manuel María, que viene de San Lucas, con el estilo sanluqueño, que buscaba los vinos pálidos, los que te alargan y te pasan la boca entera y te refrescan. Entonces él quería todo lo contrario. Entonces estas dos versiones del Jerez moderno, estos dos padres del canon del sabor, que es importante, que nacen los dos en el romanticismo, pues los dos tenían visiones completamente diferentes. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que Pedro Domecq se viene al pago más estresante de todo, que es Macharnudo porque es el más calcáreo de todo, pone un estilo que es el suyo, que es lo que no sabemos. Si Pedro Domecq hace el estilo de Macharnudo, Pedro Domecq se viene aquí sabiendo cuál es el estilo y provoca la máxima concentración, ¿no? Aquí en la torre, que es el Castillo del Majuelo, pero nosotros vamos a catar esta viña, ahora mismo, con dos formas diferentes de manejo. Esta es la posición, donde está el pago de Macharnudo. Estoy viendo que está justo en el corazón del centro del marco, está la influencia oceánica. Aquí arriba ya está Sevilla, con lo cual no hay nada de influencia oceánica. Y aquí en el medio, pues lo que hay es, aquí hay vinos que caen a la punta de la lengua, lo veremos. Aquí hay mucho centro de boca y aquí hay mucho justo. Pero eso depende más de la cercanía al mar. Hoy tenemos una cata extremadamente complicada. Si yo estuviera ahora mismo en vuestra posición, diría, coño, a ver, Willy, ¿qué me va a contar? Porque se fermentaron a la misma temperatura, se trataron las viñas exactamente igual, cuando se vendimiaron, tal, es imposible quitar de en medio todos los parámetros porque estamos en un sistema caótico. Es que es imposible decir, no, es que esto solo es el suelo. Esto fue una colección que hicimos Ramiro y yo eran colecciones académicas que sacábamos para intentar que intentar enseñar tanto la crianza biológica, que es la primera colección, como las grandes viñas del marco, como los suelos. Intentamos hacerlo todo muy reproducible, muy repetitivo, misma vinificación, vendimiando más o menos los mismos días, para intentar enseñarlo. Pero esto es imposible. Esto no existe, no se puede hacer, y sobre todo en el sistema caótico, desde que dependemos del tiempo, que es un sistema caótico, el ser humano es incapaz de hacer una vinificación completamente igual, pero si confiáis en mí, es lo más cercano que podemos tener, ¿vale? Entonces, un poco, bueno, como veis, la zona norte de Macharnudo tiene mucho más vigor que la zona sur. Esto es una historia muy bonita que os enseñaré porque el ser humano prefería esto en el siglo XVIII, el ser humano prefiere esto en el segunda mitad del XIX y del XX. ¿Por qué? Porque aquí hay más materia orgánica, hace más centro de boca, hay más arcilla, empujaba más y eso es lo que gustaba en Inglaterra. Un vino que empujara y que redondeara. ¿Y qué pasaba después de la segunda mitad del siglo XX cuando los vinos que tenían alto grado, en la primera revolución de los vinos naturales que se hace en Inglaterra, que es 1870, se dice que los vinos con alto grado y alto azúcar son vinos que no son naturales y es cuando empieza Burdeos. Fijaros que Burdeos, hasta la segunda mitad del siglo XIX, vamos, Jerez valía 4 veces el precio de lo dije el Domecq, te lo conté el otro día, 4 veces el precio de Mouton Rothschild. ¿Por qué? Porque empiezan los pálidos. Y la gente empieza a considerar que un vino pálido es más sano que un vino con cuerpo. Esto necesita una hora para explicarlo, o sea que lo vamos a saltar. Pero claro, ¿qué sucede? Que Pedro Domecq, que estaba de aquí, se viene aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión calcárea que para vino pálido es perfecto. Entonces cambia completamente y esto es una historia muy bonita también de ver, de entender por qué cada uno. Bueno, os voy a contar más o menos los dos vinos que vais a catar. Nosotros pues estamos en el sur, trabajamos con Raúl Ochoa y su equipo de Suelos Vivos y hemos pues hecho, a mí esto como me apasiona, pues muchísimas muestras de todas las parcelas, las vamos haciendo todos los años, a 20 centímetros, a 40, yo creo que es muy importante tomar muestras incluso a más profundidad en el mundo del vino.
en huerta y todo esto, pues te puede quedar una ESO más superficial, pero aquí las raíces, si profundizan, tienes que saber también qué está pasando y cómo se viene abajo todos estos microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, veis cómo vamos haciendo planos. Aquí tenéis la físico-química, tampoco voy a dar mucha turra con esto, la fertilidad, cómo van cambiando. Todo esto para mí pues tiene un sentido porque sé qué estoy haciendo en cada parcela, la conozco muy bien. Aquí justo como hay una pendiente, donde están los pozos y se va entendiendo, se cruza con el NDVI. Y al final, bueno, esta es la textura, que ya lo conocéis, la arena, la arcilla, y veis que estamos todos aquí entre el limo y la arcilla, tampoco un suelo normal de Jerez, pero esto es muy importante. Cruzar todos los parámetros, y esto es una cosa que recomiendo para hacer en todas las parcelas, de los 50 parámetros, 47 creo que hay aquí, entre los físico-químicos, las texturas, tal, cruzarlas todas entre ellas, para poder entender cómo varían entre ellas. Es decir, por ejemplo, toda la actividad enzimática, la actividad del carbono, la actividad del fósforo, cuando tengo más materia orgánica, ¿realmente aumenta o no? Y esto hacerlo durante muchos años y tomando muchas muestras. Y al final te sale una matriz de relaciones, y sabéis las que son más rojitas con más estrellitas, quiere decir que está altamente relacionado, y las que son oscuras con muchas estrellas, quiere decir que está inversamente relacionado. De manera que lo lógico es que si tiene muchos agregados estables, pues vaya a tener mucha materia orgánica. Pues a veces no, depende de la finca. Como esto es tan extremadamente complejo, que antes lo estamos hablando, tan difícil, eso no nos queda cruzar. Y entender, si tú quieres que algo varíe, también que se está cruzando y está teniendo relaciones con otras cosas. Vale, con esto también nos podemos tirar una hora, pero vámonos. Al final, pues puedes hacer clúster, asociaciones de parcelas, que van de una forma o de otra. Todo esto que tenéis ahí es una parcela que fue la primera con la que empezamos y la primera con la que empezamos con el mulching. Bueno, estos son los distintas Isale Belén, que está también por ahí, de las cosas que vamos presentando en la universidad, de los estudios de los compostajes, porque hicimos como unas recetas diferentes de compostaje. Lo vimos ayer también, que me gustó mucho, porque coincidimos en el tercio, o sea, el tercio de estiércol. Nosotros tenemos 22 caballos, el tercio de estiércol con el tercio de ollejo, y nosotros también usamos los sarmientos cortados cada 2-3 centímetros como estructurante, y viene muy bien. Sabéis lo difícil que hace compost, lo entretenido que es, pero bueno, al final lo haces tú como tu economía circular, que es lo bonito de tu parcela. Hacemos cubiertas semilladas, cubiertas autóctonas también. También tenemos el tema de las ovejas, que ya sabéis perfectamente que hay que controlarlo mucho porque puede compactar, entrar en tempero, todo esto, ¿vale? Y al final es un poco como acabamos. Entonces, os quiero enseñar una técnica que es lo que vais a catar. Y ya hemos llegado a la cata por fin. Ayer hablamos poco del mulching de paja, porque es verdad que ¿cuál es el problema del mulching cuando tienes que tronchar? Que ya lo hablamos, que tienes que tener suficiente cubierta para que cuando tronches te cubra. Porque el engaño del mulching es que si tú tienes una capa así, es hipercontraproducente. Lo único que te vale es para bajarle la temperatura al suelo, pero no te vale para evitar la transpiración, porque se va el agua. Tienes que tener una capa por lo menos así, muy tupida, para que no se te escape el agua. Esto es importantísimo. Entonces, en la mayoría de nuestros suelos, de los que estamos aquí, no te sale una cubierta, nada más que el año que llueve, para poder tronchar y cubrir esto. Es que no sale. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Ponemos una capa, aquí lo tenéis, como lo está haciendo Fernando. Tú te buscas una alpaca, ¿vale? Esto lo podéis hacer también con la cama de los caballos si queréis, ¿eh? Ahora estamos pensando con Luis cómo lo veis. Fijaros qué fácil es. Se va desenrollando y te va dejando la cantidad necesaria. Con esto hemos ahorrado una barbaridad de tiempo, porque antes íbamos con la alpaca repartiendo a mano y tal. Cuando cubres con esto, o sea, te puede cambiar el clima 400 veces, que esto es infinitamente más potente. Hemos medido hasta un 100% más de fotosíntesis durante el verano. O sea, el doble de fotosíntesis, porque ya en julio allí prácticamente la planta se para, con el mulching. Es una cosa increíble. Y tú abres eso en verano y te salen ahí cochinillas, te sale una cantidad de insectos. O sea, es increíble, pero es una técnica demasiado potente. O sea, si tú juegas y le pones a esto compost, lo dejas, lo mueves y lo tapas con mulching, es las partes que digo yo, la curación. Entonces, vais a catar 2 vinos ahora mismo, ¿vale? De esta, no son exactamente estas 2 viñas, pero es lo que tenemos, ¿vale? ¿Veis la cantidad de hoja que hay aquí? Esto es más o menos esta fecha. O sea, se está cayendo la hoja, lo estáis viendo. ¿Veis? Se ve, ¿no? Desde el fondo, la cantidad de hoja que hay aquí. Y esto que va a ser, esto es lo que tradicionalmente se llama el alumbrado, que se hacen pequeñas cunas para evitar las correntías. Guarda el agua, esto puede hacer cada pila como 50 litros. Y después crece la cubierta ahí y ya está, ¿no? Y veis el vigor que hay aquí. ¿Lo estáis viendo? El estrés. Catad los vinos, por favor. No voy a decir cuál es cuál,
Una parcela pues, que se ha tirado varios años con el mulching, con mucho... Es un 24, ¿eh? O sea, son vinos que los he tenido que filtrar antes de traer porque estaban turbios, estaban recién terminados de fermentar. Los vinos están... O sea, no os echéis mucha cuenta, pero sí que quiero que penséis en la textura, en cómo son los vinos y tal. Aromáticamente, como tiene tanto terpeno todavía, es imposible porque están recién fermentados. Pero pensad, ¿vale? Vamos a dar 30 segundos para que penséis. Vale. Voy a catar yo también. Hay que tener cuidado con las mosquitas porque yo tengo una ya. Bien. ¿Está catado? ¿Sí? Ahora quiero que entre todos vamos a hacer un ejercicio que yo estoy loco por hacer, sociológico, y vamos a levantar la mano el que le haya gustado más el primer vino. 10. Vale. Ahora que levante la mano el que le gusta más el segundo. No, no es abrumador. No hace falta contarlo. ¿A qué nos gustaría a todo el mundo que este fuera el segundo vino, verdad? Es este. Yo coincidía y lo he traído por eso. Ese es el segundo vino. Y ahora vamos a hacer el análisis ético y estético de todo esto. Tenemos que pensar que estamos trabajando para hacer vino, señores y señoras. No se nos puede ir la cabeza con tanta materia orgánica. No somos productores de cantidad ni de kilos, estamos haciendo vino. El vino es un producto cultural y tenemos que entender el porqué. Entonces, tenemos que ponernos... Bueno, yo hago en este caso, esta es una viña que es el Corregidor, que es donde se hace... Bueno, donde estuvo Sandeman, pues casi 200 y pico de años. Y Sandeman hacía el oloroso de Séptima Criadera, que es uno de mis vinos favoritos en el mundo. Eso te cascas una botella de 1940 y es alucinante. Esto te raja la lengua, una sapidez de un vino que se tira lo que quieras en la boca. La pregunta es, ¿hubiera hecho Sandeman el oloroso Séptima Criadera aquí? No lo hubiera hecho nunca. Es imposible. O sea, la sapidez y la tensión, y estáis catando un vino de una parcela que lleva prácticamente un año de diferencia. Cuando esto te lo tiras a 3 o 4 años, claro, ¿esto qué pasa? Tú te llegas aquí y aquí hay 40% más de actividad enzimática que allí, que esa es con cubierta, ¿eh? 40% más de actividad enzimática de casi todas las enzimas. No de todas, pero de casi todas. Si coges el penetrómetro en verano, esto que hemos visto antes, lo coges así y aquí entra como si fuera mantequilla. O sea, tú lo metes, ¡puah! Y es una cosa maravillosa, porque incluso las rodadas de los tractores históricos de esta viña que llevaban, que allí ya tenemos cadena, que no pesa tanto, pero bueno, lo tienes así y se deshace la rodada, las deshacen los micro, se descompactan en 6 meses. Es una cosa increíble. Esto del mulching es una cosa que de verdad que tenemos que estudiar bien porque funciona genial. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que no tenemos cubierta, pero el sistema que estamos haciendo es, ponemos semillas aquí, en el mulching, y crecen en el espacio del mulching la propia semilla. Porque como tiene tanta humedad, en estos suelos tan pobres que tenemos nosotros, te crece una cubierta híbrida. Es decir, mulching, y de aquí te crece y llegamos, vamos, cuando plantamos triticale, te llega hasta aquí. Entonces ya puedes tronchar sobre el mulching para mantener esa cubierta. Porque antes, cuando empiezas al principio y tronchas, no te cubre. Pero si tienes esto y tronchas porque te permite con la humedad mantener, regeneras. ¿Cuál es el problema de esto? Pues lo que estáis viendo en el vino. Se pierde tensión. Perdemos tensión. Yo ya, como estoy obsesionado con esto, sé catar la materia orgánica. O sea, es un sabor que lo noto en la boca. ¿A qué sabe la materia orgánica? Y se nota. Entonces, tenemos que ponernos una camiseta de un equipo. Yo sé que estoy bajando la moral y que lo mismo no salgo vivo de aquí. Pero ¿tenemos que ponernos la camiseta de un equipo? No, para nada. Lo que tenemos es que entender que tenemos herramientas y que estamos haciendo vino. Todos tenemos un compromiso con la sostenibilidad o quizás lo que tenemos es que cambiar el sabor y entender que los suelos con más vida, si es lo que queremos, van a tener otro tipo de boca. Entonces, la ética siempre deviene en una estética, no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro caso particular? Y como ya a mí esto me obsesiona, hacemos periodos, de que yo le llamo la curación, el healing, donde vamos rotando las técnicas.
Entonces, provocamos que aquí haya unas fermentaciones, que aumente la actividad enzimática, que aumente los agregados estables, aumenta la materia orgánica. O sea, aquí este suelo tenía 0,7 de materia orgánica y se puso en 3 años en 2,7. Solo con el mulching, ¿eh? O sea, es increíble. Y el mulching, bueno, a los 2 años se deshace, o sea que se va, se vuela o se mezcla, lo tienes que repetir. Entonces, cada 2 años y pico, rotamos las parcelas. ¿Qué hacemos? Que esto se va al vino de entrada, al muelle, porque se le nota la materia orgánica, se nota siempre cuando hay más materia orgánica que se separa la punta de la lengua con el pojusto. Crea un hueco en medio, porque la tensión, aquí hay mucha menos ceniza y hay mucho más ceniza en el vino. Entonces se empuja el vino y crea un hueco en medio donde tú notas, no sé si lo habéis notado, se nota un poco más el alcohol al final, un poco más amargo porque hay un poquito más de terpeno y se separa y te genera un valle. Aquí se genera el óvalo, que ahora lo veremos en los vinos cuando los catemos. Ya si queréis podéis ir sirviendo, Marta, servirlos todos porque iremos fatal de tiempo, ¿no? Y yo quiero dejar algo para hablar también. Entonces, el óvalo es el que sujeta la entrada con el final y el que evita la desconexión alcohólica. Si tú tienes un óvalo en el centro, da igual el alcohol que tengas, que sujeta, conecta la historia. Aquí se desconecta la historia. Ese es el problema de tener la materia orgánica. Entonces, al final, rotamos, no nos ponemos una camiseta de ningún equipo, mantenemos nuestras viñas, vigorizamos las viñas durante un tiempo, le damos vida al suelo y aprovechamos para restaurar la poda. Siempre que tengamos la poda con un seco, que no nos ha salido cuando tenemos un viñedo pobre, con esto nosotros aquí, eso tiene 0,7 de materia orgánica, pero claro, ¿qué es lo que he descubierto yo? Que los suelos sobresalientes son los que menos materia orgánica tienen. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, si queremos tener eso, aquí hay 2 costes. Está el coste ético y el coste estético. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que rotar y disminuir los costes. ¿Por qué? Porque no estamos jugando, o sea, está claro que podemos vampirizar la viña, esto es una palabra que a mí me encanta, quitarle la vida a la viña y hacer vino de puta madre, coño qué buenos están, pero a los 3-4 años, lo primero que te estás erosionando y tu suelo cada vez más pobre y la viña se acaba muriendo. Fijaros que aquí hay faltas, ¿veis? Hay menos vigor y llega un momento donde hay faltas. Entender nuestro suelo y usar las herramientas de la vida, de la materia orgánica, de los agregados estables, de la actividad enzimática para mantenernos en un punto donde no vayamos atrás, pero también para hacer buenos vinos. No perdamos el sabor nunca de fondo, ¿vale? Bueno, sorprendente, ¿no? ¿Os creíais que iban a ser distintos? Bueno, primer vino. Vamos a catar 5 vinos con distintas texturas. Ya os digo que es imposible separarlo todo, pero nos vamos a ir al Pago de Maína. Este es uno de los pagos de Río, de Sanlúcar. Ahí está la casa, fijaros qué pena lo que fue esta bodega en la viña, que es del siglo XVIII, de la familia Terán. Y vamos a catar exactamente esta parcela. Estamos aquí, estamos en Sanlúcar. Sanlúcar sabéis que tiene como 3 franjas que van dividiendo pues, tipos de suelo, de las arenas, arcillas, y ya la franja de Albariza tiene como 2 terrazas a la vez. Estamos casi al final, que esto ya, yo digo siempre que es como una isla que se separó de Jerez, porque además tiene un suelo de Parajuela precioso, uno de los suelos más bonitos y el más alto contenido de diatomea. La diatomea no es calcárea, es sílice. Y el sílice hidratado es fundamental para bajar un poco el calcáreo, que tampoco es conveniente que sea tan alto. Entonces está separado, no es un pago de río, no es un pago de océano. Y bueno, aquí tenéis un poco la composición de las parcelas, con la altura y todo esto. Entonces, vais a catar lo que es una barajuela de libro, ¿de acuerdo? Ir catando el vino. Yo no tengo la cave. Bueno. Tenéis todo la cave, ¿no? ¿Se han puesto por orden, Marta? O sea, la cave tiene todo el mundo, ¿no? Vale, lo que estáis catando. Bien, lo esencial. Bueno, esto es un 21 lo que estáis catando, vais a catar 5-21. No son unos vinos que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una vinificación excepcional, porque además te la jugabas con una parcela, una bota y tal. Pero se nota perfectamente lo que queremos. Lo primero que habéis catado en correlación con los otros es curry. ¿Notáis la sensación de curry en nariz? El apriete especiado de especia caliente, clásico de la barajuela. Eso te sale después de fermentar, ¿eh? O sea, no toca madera y te sale el curry. Propio del sotolón, no me voy a meter en estas jaleos de explicar esta historia, pero pensad, apriete, curry, especia caliente, siempre, ¿vale? Yo es que no tengo el vino, pero bueno. Una de las cosas más importantes de la barajuela es el centro, cómo se aprieta con respecto a los vinos que habéis catado antes y esa tensión del óvalo, perdona. Ay, que te lo he puesto mal. Esta es la cave. Ah, vale. Ya hacía yo. Me he equivocado. No te preocupes. Vale.
¿Veis todos cómo aprieta el centro? Te presiona el velo del paladar hacia arriba. Forma sencillísima de entender que un vino tiene un suelo de Barajuela o un suelo bastante con un contenido de ceniza muy, muy, muy alto. Fijaros qué cosa más bonita, que incluso en Sanlúcar, como aquí teníamos un viñedo con un suelo de Barajuela ya más de interior, en vez de llamarlo manzanilla, lo llaman fino, y es Sanlúcar. Y es una de las, bueno, estas son las típicas etiquetas que tenemos nosotros en el marco de Jerez y que son preciosas y que nos cuentan pues la historia de cómo los pagos le daban lugar a los estilos y no al revés. O sea, es él dice, bueno, estoy en Maína, esto tiene una concentración y un centro de boca que esto no se llama manzanilla, esto se llama fino. Me da igual si estoy en Sanlúcar. Siguiente vino, Pago de las 10 en Carrascal. Hay dos carrascales, el Carrascal jerezano y el de Sanlúcar que se llama el Carrascal, ¿de acuerdo? Entonces este es el pago más cercano al océano de todos los que tenemos y tiene una lentejuela. Si os acordáis, estamos catando las dos albarizas sobresalientes. El primero, que es la cave de una finca mítica, es Barajuela. El segundo es las 10, que es una lentejuela, que el nombre de lentejuela viene porque forma como los agregados, ¿no? Estas partes migajosas forman como lentejitas cuando las disgrega. Y bueno, estáis viendo que es un pago que ya está el océano ahí, es la albariza más cercana al océano que se puede encontrar. Justo después de eso ya está la arcilla y después las arenas. Y la sensación en nariz y en boca es radicalmente distinta a la cave. Lo he puesto los dos para que contrastéis y veáis la diferencia tan bonita. Catad tranquilo y pensad. Veis que hay menos curry aquí, da menos sensación oxidativa, cae mucho más a la punta de la lengua. ¿Notáis la punta de la lengua excitada comparado con Maína, que pega el centro de la boca? Aquí cae delante, chisporrotea, es mucho más fino. ¿Por qué? Pues esencialmente porque hay más raíces. O sea, el volumen radicular aquí, la disposición de agua hasta el lado de la costa, todo hace que venga aquí. Entonces, fijaros qué importante es la estructura del suelo para modificar la boca. La presión en el paladar, que viene propio, típico de la ceniza, de raíces pequeñas, muy distribuidas en capas, con un suelo estresante, porque esto de al final de la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el agua útil, es que hay que ver cuántas raíces hay ahí. O sea, a mí qué me importa que yo tenga un agua útil de 25, que es lo que puede tener algunas albarizas, si tengo dos raíces gordas de sujeción y tres que al final... Porque es que el efecto, sepamos o no lo que pasa, es que tarda la planta en reaccionar. Entonces es completamente distinto a la forma que forma en boca. ¿De acuerdo? Vale, ¿vamos bien? Aquí veis dónde está ubicado el Pago de Carrascal, que no lo he contado, ya en el océano, en la última franja. Aquí veis, bueno, pues estos son, algún día sacaremos, los prometemos, el libro. Tenemos todas las parcelas. Lo que estamos catando viene de la parcela de las 10, que es esta, que es una de las parcelas míticas, donde, bueno, ahí están nomencladas todas. Y eso es los suelos del Pago de Carrascal. Entonces, bueno, de las parcelas que tiene, las 10 son como 10 aranzadas, que es como media hectárea. Y de ahí salía una manzanilla mítica, que son los 48. Esta es una de las manzanillas más bonitas. Si te abres una botella de 1950 de esta manzanilla, esto es increíble, porque es que además sigue marcando lo mismo que estáis catando ahora. Un vino que chisporrotea en la punta de la lengua, que pasa la boca casi con una vida y una vibrancia calcárea, pero te la atraviesa entera. Maína se atoraba en medio, lo notabais, ¿no? Se atoraba aquí, ¡clac! Este te hace ¡bum! Y te pasa entero. Y esto es típico de la manzanilla de los 48, uno de los vinos, pues mi abuelo además trabajó allí. Es mítico. Bien. Sí. Has dicho más fina, pero menos fino, ¿no? Menos fino, correcto. La albariza más fina, claro. Sí. Bueno, entonces nos vamos ahora al Pago de Balbaína. ¿De acuerdo? Este es el pago donde nació Columela. O teóricamente, la última tesis doctoral que me leí lo ubicaba ahí. Es un sitio increíble. Fijaros el desastre de los molinos detrás. O sea, es un pago que lleva con la misma forma, mismo tamaño, misma descripción de hace 2000 años. Tenemos el libro de Columela, que cuando le escribe las cartas a su amigo Publio Silvino, ahí es donde vivía. No en esta casa, que es la casa de Campbell, pero bueno, se entiende que era en el Pago de Balbaína. Todos los pagos, incluido Maína, que terminan en ina, son de origen romano y son exactamente igual, están descritos igual, con los suelos y tal. Entonces, todo lo que termina en ina significa lugar de. Balbaína
lugar de los balbos. Añina, lugar de los anios. Bueno, pues aquí estamos en Balbaína Baja, que es un suelo, ¿lo estáis viendo aquí? Esta es una viña de 1948 era, ¿no, Luis? 47, 48, ¿no? El Cambre. Y bueno, aquí pues nos fuimos buscando un suelo de lustrillo. ¿Estáis viendo ya cómo cambia? Aquí, esto es un lubisol. Ahí, en el Marco Jerez estaba muy apreciado para las manzanillas, por lo mismo que hablamos. Hay cierto volumen de boca que cambia, hay más hierro y eso es lo que vamos a notar. Entonces, bueno, esta viña Campbell, que nosotros decimos Cambre, de hecho se ha cambiado hasta el nombre porque no éramos los andaluces capaces de pronunciar Campbell, que era el dueño que compra la casa en el siglo XVIII, a Osborne, y bueno, pues se ha quedado como Viña Cambre. Es un sitio antológico, un centro cultural, porque el dueño era uno de los capataces de González Villa antiguos que más había. Aquí salieron clones muy famosos de las selecciones de la historia del Marco. Es un sitio, y además siguiente a la casa es un museo de la viticultura alucinante. Ellos ya tenían herramientas para injertar en el siglo XVIII propias para hacer los injertos. Era un sitio de una intelectualidad increíble. Veis que estamos aquí, Balbaína Baja, que ya es el puerto de Santa María. Bueno, eso son lo mismo, parcelas y tal. Entonces, catad el vino tranquilo, o dejadme que lo cate yo. Vale. Esto es de cajón, un lustrillo de cajón. Un desastre. Esos molinos pusieron en el 2008. Yo cuando era en 2006, creo, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Joaquín? 2006, 2007, 2006. Y yo decía siempre, porque me ha cogido muy joven, porque si no, vamos, me hubiera encadenado, no los ponen, nada, no sé qué. Y después me di cuenta que la realidad era mucho menos fantasiosa y nos pusieron 5 en Macharnudo y no pusimos a hacer nada ya bien entraditos en años. Esto es una máquina complicada de parar. Bueno, ¿qué veis? Hay más materia orgánica. ¿Se nota o no en el vino? ¿Veis más redondez? Hay un carácter oxidativo que llena la boca. La fruta es una fruta de un poco más de higo. ¿Notáis como el higo es como una sensación, como un caramelo de higo? ¿Para qué se utilizaban estos suelos en el Marco Jerez? Pensadlo. Esto no era considerado un suelo sobresaliente, da un volumen en boca. No sé si seguís teniendo la sensación esa de higo ahí en la boca. Es como sensación ferrosa. ¿Veis la diferencia que hay tan grande? Es enorme, con los otros dos súper calcáreos y este que es un suelo calcáreo de per sí, pero a mí se me ha quedado el velo del paladar con un caramelo de higo. ¿Para qué se usaban estos suelos? Para hacer oxidativa. Es lo que hacía Pedro Domé cuando os dije que se iba a la zona norte de Macharnudo. Esto es perfecto para la oxidativa. Si tú quieres hacer pálido con la tensión, te vas a los 2 vinos anteriores. Eso es perfecto para un vino pálido. Te da una electricidad, ¡crack! Y aquí te da el caramelo de higo que te llena. Imaginaros en ese Londres del siglo XIX, pasando frío con el Támesis helado, y esta forma, ¿no?, llevándotelo más oxidativa todavía, llenándote la boca y dándote una sensación casi dulce comparado con los otros 2 vinos, ¿vale? Bien, pues ahora el siguiente vino que tenemos ya es el Armijo. Este es uno de las parcelas míticas del Marco de Jerez. Estamos en Miraflores, que pues sería el pago más famoso de todos de los que tenemos en Sanlúcar. De nuevo, pues tenéis las cotas de altura. Veis que nada más que llega hasta 71 metros, comparado con Macharnudo, que llega a 136, mucho más bajo, con lo cual tiene un carácter mucho más cuaternario. Veis aquí ya todos los lustrillos. Estos son los símbolos de los lustrillos y esto lo amarillo, pues son las albarizas. Y esta es la parcelación un poco que tenemos. Y esta pues es una foto panorámica. Carrascal es esto, lo que os decía antes, que está todavía más cerca del océano. Y ya Miraflores pues tiene como 3 bandas. Miraflores la baja, que daba la manzanilla de la Quita, que es esta casa, que era alucinante, donde hay algo de lustrillo. ¿Lo estáis viendo aquí abajo? ¿Por qué buscaba Sanlúcar lustrillo? Para darle un poquito más de volumen. Pero esto solo lo hacía determinadas personas. Fijaros que esto es una cosa, y me voy a meter en un fregado, casi de clase social. Y esto lo discuto yo mucho con Ramiro, que dice, no, el sanluqueño busca la reducción, busca las finuras, busca el vino que atraviese la boca, que te clave una espada y tal, y en Jerez se busca como el mazo que ¡pah!, te reviente y se expanda horizontalmente y te llene completamente. Porque esa es la gastronomía sanluqueña, la gastronomía propia de tomar pues marisco, pescado, todo finura, todo reductivo, el río suelta muchísimo barro, entonces en todo lo que tú pruebas allí es reductivo. Tiene una cantidad reductiva grandísima. Entonces, con las manzanillas pues se buscaba lo mismo. Sin embargo,
había determinadas personas en Sanlúcar que buscaban esto. Y normalmente era la gente que quería distinguirse de las manzanillas buscando una versión más jerezana y buscaba el volumen y cierta oxidación a través de los suelos. Entonces, esto es canon. O sea, hay una cata, que es la mejor cata que a ver si no me muero sin hacerla, que es en 1913, Manuel Barbadillo puso todos los pagos y todas las parcelas de Sanlúcar y se cataron a ciegas, como estamos haciendo ahora mismo, entre los bodegueros más importantes de Sanlúcar. Se clasificaron, salió una clasificación muy parecida a la que había del siglo XVIII, que os enseñaba antes, y se pusieron por distribución. Y después se cataron 13 años más tarde. Fijaros qué cosa más bonita. Esas botellas se guardan todavía en Barbadillo y hay como varios lotes, o sea que se puede hacer una cata grande. Ellos buscaban volumen a través del lustrillo. Pero en este caso nos vamos a esta terraza, que pasa que no tengo la foto, hay otra vía más y una tercera más, que es la última terraza, que es una albariza de tosca cerrada. O sea, lo que estáis tomando del Armijo ahora mismo es tosca cerrada. ¿Qué diferencia había de la tosca cerrada, que era la albariza que estaba en el centro que os he enseñado, donde la raíz no puede entrar, se tiene que encontrar allí la suerte de que encuentre una brecha y no puede tener las finuras que tienen las parajuelas o las lentejuelas? Entonces estáis encontrando un vino calcáreo, ¿no notáis que hemos vuelto al calcáreo de nuevo? No sé si tengo una foto aquí, no, esto ya es el último. Se nota el calcáreo, pero no hay la elegancia que teníamos antes en los suelos de lentejuela, ni la elegancia que teníamos en los suelos de parajuela. Aquí hay un calcáreo más rústico, que se extiende más lateralmente y te vibra y te agarra la boca, pero eso es lo que buscaba Gaspar Florido, que era el dueño del Armijo. El Armijo es un pago en sí mismo, es una de las grandes parcelas, porque Gaspar Florido tiene casi 20 hectáreas, se dedicó a comprar parcelita por parcelita hasta que consiguió tener una superficie de 20 hectáreas, que ya no es una parcela, eso es un pago entero. Entonces el pago del Armijo, la última parcelita la compró unas monjitas en Francia, que le contó la misma vida, y Gaspar Florido estaba, para que fijaros lo importante que es el terruño en el ser humano, estaba peleado con su padre. Su padre era un manzanillero que buscaba mucho más pues esa manzanilla fluida, ese vino que se decía el vino del pueblo, ¿no?, que se bebía muy fácil, que refrescaba. Y él pues se quería oponer al padre porque se llevaba fatal. El padre lo trató siempre como si fuera un tonto, como si fuera un niño que no entendía. Entonces él se quiere oponer a su padre y se quiere oponer al pueblo y quiere hacer un gran vino. Y de hecho vendía las manzanillas Gaspar Florido. Bueno, si la habéis catado el GF25, si sois aficionados, es una de las cosas más gordas que se puede catar en el Marco Jerez. Y él buscaba volumen. Y buscaba volumen, pero no buscaba el volumen de Manuel Barbadillo. Él buscaba el volumen de una tosca tensa que reventara la boca, que yo siempre digo pues, que es un poco la expresión de su alma, ¿no?, de esa pelea interna que tenía con su padre. Y el último de los vinos viene de Chiclana. Esta parcela muchos lo conocéis, de Primitivo Collante, que lo estáis viendo, que estamos ya en el sur del sur. Es un pago, que lo estáis viendo, que es el pago del Inglés, que está aquí arriba, no sé si lo tengo por aquí, sí, ahí está la distribución de suelos de Chiclana. Y bueno, él tiene una albariza muy calcárea. Entonces, ¿qué le pasa a Chiclana? Que Chiclana no tiene el contenido de diatomea, de esa estructura que hace la diatomea, de esa aireación, de ese agregado estable fake, y hace mucho aire. Entonces, Chiclana, a través del suelo que tiene, con este contenido calcáreo, tiene una sensación en boca totalmente distinta. Primitivo Collante, yo una bodega que le tengo muchísimo cariño, porque además mi padre la asesoraba en su día. Yo asesoré también Primitivo Collante, y además todo esto cuando empezaban los vinos blancos en el Marco Jerez, una bodega de 4 generaciones, una trayectoria preciosa, y una finca. Ellos tienen como 2 fincas, una que es Pozo Galván, y la otra es Matalián, que es de donde sale este vino. Y estáis viendo que de nuevo ya esto es un poco más complicado al compararlo con la tosca cerrada, porque estamos hablando de 2 albarizas relativamente parecidas, pero aquí el contenido calcáreo es mucho más alto y aquí todavía mucho más estrés. Este se pega al velo del paladar muchísimo, es mucho más lateral. He visto que te saca la saliva hacia el calcáreo. Eso es clásico, tienes carbonato cálcico, te sale la saliva hacia afuera. Esto es fundamental para entender cómo quieres construir la boca de un vino. A mí es un vino que me gusta mucho. Históricamente no está clasificado como el tope de gama porque no te atraviesa la boca entera. Al quedarse pegado se consideraba que era un poquito más rústico, como lo que ha pasado con el Armijo, pero es un vino que se entiende perfectamente estos pasos de boca, es una cosa muy bonita. Bien, he ido rápido, por si queréis hablar un poquito. No sé si tenéis alguna pregunta o cómo lo hacemos, Marta.
Es como una tosca cerrada, pero con más contenido de calcáreo. Sí, ya se ha enterado. Bueno. ¿No hay preguntas? He ido rapidísimo, me salta un montón de cosas, pero... Uy. A ver, Julián. Bueno, gracias, Willy, ¿no? Porque no sé si hay palabras para... ¿Nos podrías dar unas pinceladas de cómo la poda en Sanlúcar o en Jerez intentaba conseguir estos objetivos añadiendo, ¿no?, a la complejidad de todos los suelos que has comentado? O sea, cómo además añadían el tema de la poda, que es fascinante escucharlo de ti. Bueno, yo me he saltado todo esto porque era imposible meter todo, pero efectivamente es muy buena pregunta. La poda de vara y pulgar, como sabéis, es una poda larga y aparte de lo que tú ya sabes de toda esta tridimensionalidad que hace buscar siempre la carrera de verde, porque cuando tienes un guyot y tienes todas las yemas alineadas así, pues qué fácil es cortar y dejar aquí, pero cuando te sale a 90 grados y tienes la duda, ¿no?, hacia dónde escoges, ¿no? Pues normalmente donde no me vaya el tractor a romper la vara que se me sale aquí. Sin embargo, la poda de vara y pulgar te exige llevar siempre el mismo flujo de la savia y eso es lo que hay, ¿no? Y por eso hace un helicoidal, que es lo que hace, es una poda que además tiene 100 años antes que la de Guyot, pero sobre todo es una poda que se inventa para buscar fluidez en el vino. Entonces, cuando tú tienes un medio como el de Sanlúcar, con suelo mucho más cuaternario, más cerca del océano, con mucho más humedad ambiental, dominar el vigor no es fácil. Y Sanlúcar, en la búsqueda de esa livianez, hace una poda larga para conseguir concentrar todos los racimos al final de la vara. Entonces consigue llevarse al final de la vara protegiendo mucho con mucha hoja y consigue lo que decía antes de esa valla más gorda con una piel más fina. Jerez, sin embargo, como sobre todo capitaneado por Pedro Domecq, Jerez no hace vara y pulgar. De hecho, la vara y pulgar en Jerez no tiene sentido ninguno. Entonces, si quieres hacer el estilo jerezano, tiene que hacer una poda corta, una poda de vaso. Pedro Domecq hacía una poda de vasos más charnudo. Pedro Domecq decía, ¿cómo voy a dejar una poda larga si yo lo que quiero es conseguir concentrar al máximo? Entonces, él después empieza a ensayar a tener un vaso donde sí dejaba una vara para coger estos dos racimos. Pero Jerez jugaba mucho más a la poda corta y no llega a la vara y pulgar, bueno, casi hasta el siglo XX no llega, hasta la reposición de la filosera que se empiezan a sacar varas, es casi todo en vaso. Entonces son muchas herramientas, aparte nunca se vendimiaba todo a la vez, era obligatorio dar 3 pases y lo seguimos haciendo nosotros, o sea, tú no puedes vendimiar una viña a la vez, eso era impensable, tú tenías que seleccionar por madurez. De hecho, la clasificación de fino, oloroso y raya, o sea, de los vinos como los vinos alemanes, tú vas cogiendo por pases, racimo por racimo, hasta que vas evolucionando, hasta que llegas a la máxima, a la raya, que es un vino sobremaduro. Entonces, claro, yo me hago muchas veces la pregunta, cuando yo me voy a Carrascal, y históricamente Sandeman pues hacía mucha sobremadurez y cogía los racimos más maduros y se centraba también en el centro de la vara, digo, yo sé que yo podría hacer un vino ahora que vendiera mucho más y venirme a vendimiar antes y conseguir pues el efecto de frescura que ahora todo el mundo viene, pero en el fondo me da la sensación de estar traicionando a un estilo y que la identidad y la conexión con el pasado para mí es importantísima, o sea, no traicionar al entender. Evidentemente tú puedes hacer un 5 o un 10% de vino para divertirte y hacer algo y seguir ensayando y seguir empujando ese límite hacia afuera, pero qué importante es entendernos con lo que se hizo antes y evidentemente el corregidor, por ejemplo, es un vino, un suelo de oxidativa por la selección de Sandeman. Entonces, claro, toda esta interconexión entre la poda que deja, otra cosa es la materia orgánica. Tú no puedes hacer una vara y pulgar con una materia orgánica tan baja en Jerez. Es que un año te sale la vara y otro año tienes menos y otro tal, ¿no? Entonces es una lucha constante que no tiene nada que ver con un suelo con más arcilla que te saca una vara larguísima y le puedes sacar 7, 8 yemas, 9. Jerez está siempre peleando contra la longitud de la vara. ¿Alguna cosa más? Lo explica muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta y como tenemos prisa todos, despedirme con una frase que me acordaba Telmo de lo del Club Matador, de lo que decía Schiegel, del pasado, de esta conexión con el pasado, que cada uno ha encontrado en el pasado lo que necesitaba o preferentemente lo que quería, que es a uno mismo. Entonces, fijaros eso que es muy importante, ¿no? Nos buscamos a nosotros mismos en el pasado. Y al final, pues, independientemente de si queremos toscas cerradas o toscas de barajuela o toscas de lentejuela o suelos con más materia orgánica o suelos vivos, lo realmente importante, yo creo que por lo que estamos aquí todos hoy, es pues la alegría, la felicidad y casi pues la liturgia de sentarnos a una mesa con un vino que nos cambie la vida.